La ruta de los condenados. El rugido del motor de mi Kenworth era lo único que rompía el silencio de la noche en la carretera desierta. Las luces de mi tráiler iluminaban el asfalto que se extendía frente a mí como una lengua negra que se perdía en la oscuridad. Mi nombre es Ernesto Vega y llevo 20 años recorriendo las rutas de México. Creía haberlo visto todo en estas carreteras, pero aquella noche de octubre me demostró lo equivocado que estaba. Todo comenzó con una llamada de mi jefe, don Ramón. Ernesto, necesito que hagas una entrega urgente a Tijuana. La carga está lista, sale esta misma noche. Algo en su voz me inquietó, pero no le di importancia. Después de todo, los envíos urgentes eran parte del negocio. Llegué a la bodega cuando el sol ya se había ocultado. El aire frío de la noche me erizó la piel mientras cargaban el tráiler. Noté que los muchachos que habitualmente hacían el trabajo no estaban. En su lugar había unos tipos que nunca había visto, con caras sombrías y movimientos mecánicos. ¿Qué están cargando?, pregunté a uno de ellos. El hombre me miró con ojos vacíos y respondió con voz monótona: mejor no preguntes, compa, por tu bien. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, pero me dije a mí mismo que no era más que el cansancio jugándome una mala pasada. Subí a la cabina, encendí el motor y me puse en marcha. La carretera me esperaba y con ella un viaje que cambiaría mi vida para siempre. Las primeras horas transcurrieron sin novedad. La radio sonaba bajo, acompañándome con rancheras y boleros. De vez en cuando me cruzaba con algún otro vehículo, pero conforme avanzaba la noche el tráfico se fue haciendo cada vez más escaso. Fue cerca de las 3 de la mañana cuando todo comenzó a torcerse. Estaba atravesando un tramo particularmente solitario de la carretera cuando noté algo extraño en el espejo retrovisor. Una luz tenue y parpadeante parecía seguirme a cierta distancia. Al principio pensé que era otro vehículo, pero la luz no se comportaba como los faros de un coche normal. Aceleré un poco, esperando que la luz se quedara atrás, pero para mi sorpresa, mantuvo la distancia. Fue entonces cuando empecé a sentir un peso en el estómago, una sensación de que algo no estaba bien. De repente, la radio comenzó a emitir una estática ensordecedora. Intenté apagarla, pero el ruido persistía. Entre la estática pude distinguir voces distorsionadas, lamentos que helaban la sangre. Golpeé el aparato con fuerza, desesperado por silenciarlo, y finalmente se apagó. El silencio que siguió fue aún más perturbador que el ruido. Miré de nuevo al espejo retrovisor y la luz había desaparecido. Suspiré aliviado, pensando que todo había sido producto de mi imaginación. Pero mi alivio duró poco. Un golpe seco resonó en la parte trasera del tráiler, luego otro y otro más. Era como si algo o alguien estuviera golpeando desde dentro de la carga. El corazón me latía con fuerza mientras intentaba mantener el control del volante. Tranquilo, Ernesto, me dije a mí mismo. Debe ser la carga mal asegurada, nada más. Pero los golpes continuaron, cada vez más fuertes, cada vez más insistentes. Y entonces, sobre el ruido de los golpes, escuché algo que me heló la sangre. Un grito humano, lleno de dolor y desesperación, que provenía del interior de mi tráiler. Los gritos y los golpes se intensificaron, haciendo que mi corazón latiera desbocado. Mis manos sudorosas se aferraban al volante mientras luchaba por mantener el control del vehículo. La carretera, antes recta y monótona, comenzó a serpentear peligrosamente, como si el asfalto mismo quisiera desafiarme. De repente, una figura oscura apareció en medio de la carretera. Frené en seco, el tráiler derrapando sobre el pavimento. El chirrido de los neumáticos se mezcló con el sonido metálico de la carga golpeando contra las paredes del remolque. Cuando por fin logré detenerme, la figura había desaparecido. Respirando agitadamente, salí de la cabina.
El aire frío de la noche me golpeó el rostro, pero ni siquiera eso logró calmar el terror que sentía. Con pasos temblorosos me dirigí hacia la parte trasera del tráiler. Los golpes habían cesado, pero un silencio antinatural había caído sobre el lugar. Al llegar a la puerta del remolque, noté que el sello de seguridad estaba intacto. Era imposible que alguien hubiera entrado o salido. Sin embargo, algo me impulsó a abrirla. Con manos temblorosas, rompí el sello y descorrí el pestillo. La puerta se abrió con un chirrido ominoso, revelando la oscuridad del interior. El olor que salió de allí me golpeó como un puño. Una mezcla de humedad, óxido y algo más. Algo que no pude identificar, pero que me revolvió el estómago. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Silencio. Saqué mi linterna y apunté hacia el interior. La luz reveló filas y filas de cajas, todas perfectamente apiladas y aseguradas. No había señales de movimiento ni de que algo hubiera sido perturbado. Estaba a punto de cerrar la puerta, convencido de que todo había sido producto de mi imaginación, cuando un destello captó mi atención. Entre dos cajas, algo brillaba tenuemente. Me acerqué, movido por una curiosidad que luchaba contra mi instinto de supervivencia. Era un collar, un simple collar de plata con un dije en forma de cruz. Lo recogí, sintiendo su peso en mi mano. Estaba frío, mucho más frío de lo que debería estar. Y entonces, al darle la vuelta, vi algo que me heló la sangre. Grabado en la parte posterior del dije había un nombre y una fecha: María Luisa Gómez, 15 de octubre de 1985. La fecha era de hace casi 40 años. ¿Cómo había llegado este collar aquí? ¿Y por qué sentía que conocía ese nombre? Un ruido detrás de mí me sobresaltó. Me giré rápidamente, iluminando con la linterna, pero no había nada. Solo la carretera vacía y la noche cerrada. Cerré la puerta del tráiler con un golpe seco y volví a la cabina. El collar pesaba en mi bolsillo como si fuera de plomo. Encendí el motor, decidido a llegar a la siguiente estación de servicio y llamar a don Ramón. Necesitaba respuestas, pero a medida que avanzaba por la carretera, me di cuenta de que algo había cambiado. Los letreros de la ruta no me eran familiares. Las pocas luces que veía a lo lejos parecían más antiguas, como si hubiera retrocedido en el tiempo. Y entonces lo vi, un letrero oxidado al borde de la carretera que hizo que mi sangre se helara. Bienvenido a Santa Rosa de Lima, población 666. Nunca había oído hablar de ese pueblo. No aparecía en ningún mapa de las rutas que yo conocía. Sin embargo, algo en ese nombre me resultaba inquietantemente familiar. Disminuí la velocidad, debatiéndome entre seguir adelante o dar la vuelta. Fue entonces cuando las luces de mi tablero comenzaron a parpadear. El motor tosió y, antes de que pudiera reaccionar, se apagó por completo. El tráiler se deslizó silenciosamente hasta detenerse justo en la entrada del pueblo. Un silencio sepulcral cayó sobre todo, roto solo por el tintineo del collar en mi bolsillo. Estaba atrapado en Santa Rosa de Lima, y algo me decía que este era solo el comienzo de mi pesadilla. El pueblo se extendía ante mí como una mancha oscura en la noche. Las casas, viejas y destartaladas, parecían observarme con sus ventanas negras. No se veía ni un alma en las calles, ni siquiera un perro callejero. El único sonido era el chirrido ocasional de alguna puerta mecida por el viento. Intenté encender el motor varias veces, pero fue inútil. Estaba varado en este lugar olvidado por Dios. Tomé mi linterna y mi celular, decidido a buscar ayuda. Para mi frustración, el teléfono no tenía señal. Bajé de la cabina, el crujir de la grava bajo mis botas sonando demasiado fuerte en el silencio sepulcral. El aire estaba cargado de un olor extraño, como a tierra húmeda y algo más. Algo que no pude identificar, pero que me revolvió el estómago. Caminé por la calle principal, mis pasos resonando en el vacío.
Las casas parecían abandonadas hace años, con sus fachadas descoloridas y sus jardines invadidos por la maleza. Sin embargo, tenía la inquietante sensación de que ojos invisibles me observaban desde las sombras. En el centro del pueblo encontré una plaza. En medio se alzaba una estatua de piedra, ennegrecida por el tiempo. Al acercarme, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La estatua representaba a una mujer con un niño en brazos, pero sus rostros estaban desfigurados, como si alguien los hubiera atacado con un martillo. Fue entonces cuando lo escuché. Un llanto. El llanto de un bebé que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Me giré buscando el origen del sonido, pero las calles seguían desiertas. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?», grité, mi voz quebrándose por el miedo. El llanto se detuvo abruptamente, reemplazado por un silencio aún más aterrador. Y entonces, como si fuera una respuesta a mi llamado, las luces de una casa cercana se encendieron. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, me acerqué a la casa. Era una construcción vieja, de 2 pisos, con un porche desvencijado. La puerta estaba entreabierta, como invitándome a entrar. «Hola, necesito ayuda», dije mientras empujaba la puerta. El interior de la casa era un contraste chocante con su apariencia exterior. Los muebles eran antiguos, pero estaban impecables, como si el tiempo se hubiera detenido décadas atrás. En las paredes, docenas de fotografías en blanco y negro me observaban. Rostros desconocidos, sonrisas congeladas en el tiempo. Un ruido en el piso de arriba me sobresaltó. Pasos. Alguien estaba caminando arriba. «Hay alguien. Por favor, mi camión se averió y necesito usar un teléfono», dije, tratando de que mi voz sonara más valiente de lo que me sentía. Los pasos se detuvieron. Luego, lentamente, comenzaron a descender por las escaleras. Mi corazón latía tan fuerte que temía que se me saliera del pecho. La madera crujía con cada paso, acercándose más y más, y entonces la vi. Una anciana tan arrugada y gris que parecía fundirse con las sombras de la casa. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una intensidad inquietante. «Te estábamos esperando, Ernesto», dijo con una voz que sonaba como hojas secas crujiendo. El shock me paralizó. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Quién es usted?», logré balbucear. La anciana sonrió, revelando una boca casi sin dientes. «Soy la guardiana de Santa Rosa de Lima, y tú, Ernesto Vega, has traído de vuelta lo que nos fue arrebatado». Su mano huesuda señaló mi bolsillo, donde el collar que había encontrado en el tráiler parecía pesar 1 tonelada. «No sé de qué habla», dije, retrocediendo hacia la puerta. «Yo solo quiero arreglar mi camión y seguir mi camino». La anciana rió, un sonido seco y sin alegría que me heló la sangre. «Oh, Ernesto, tu camino termina aquí. Santa Rosa de Lima te ha elegido. Y ahora es tiempo de que pagues por los pecados de tu padre». En ese momento, las fotografías en las paredes comenzaron a temblar. Los rostros en ellas parecían cobrar vida, sus ojos fijos en mí. Y entre ellos, en una foto amarillenta por el tiempo, reconocí un rostro que me dejó sin aliento. Mi padre, décadas más joven, con un uniforme de policía. La revelación me golpeó como un puño en el estómago. De repente, fragmentos de historias que había escuchado de niño, susurros sobre un pueblo maldito y una masacre ocultada, cobraron un nuevo y terrible significado. «No», murmuré, negando con la cabeza. «Esto no puede ser real». Pero la sonrisa de la anciana solo se ensanchó y sus ojos brillaron con un fuego sobrenatural. «Oh, es muy real, Ernesto, y apenas está comenzando». Las luces de la casa parpadearon y en la oscuridad momentánea vi docenas de figuras translúcidas materializarse a mi alrededor. Rostros distorsionados por el dolor y la ira, manos que se estiraban hacia mí con dedos como garras. Grité, el terror apoderándose de mí por completo. Me lancé hacia la puerta, empujándola con todas mis fuerzas.
Corrí por las calles del pueblo, perseguido por aullidos que no parecían de este mundo. Llegué a mi tráiler, jadeando y temblando. Para mi sorpresa, el motor arrancó al primer intento. No me detuve a cuestionarlo. Pisé el acelerador a fondo, decidido a dejar atrás esa pesadilla. Pero mientras las luces de Santa Rosa de Lima se desvanecían en mi espejo retrovisor, una certeza terrible se asentó en mi corazón. Esto no había terminado. De alguna manera sabía que el pueblo maldito me encontraría de nuevo, y la próxima vez no habría escape. El amanecer me encontró conduciendo por una carretera que no reconocía. El paisaje había cambiado drásticamente. Ya no estaba en el desierto, sino rodeado de una espesa vegetación que parecía querer engullir la carretera. El cielo, de un gris plomizo, amenazaba con una tormenta inminente. Mis manos temblaban sobre el volante. Las imágenes de la noche anterior se repetían en mi mente como una película de terror. La anciana, las fotografías vivientes, los espectros que me perseguían. Parte de mí quería creer que todo había sido una pesadilla, pero el peso del collar en mi bolsillo me recordaba que era dolorosamente real. Necesitaba respuestas. Marqué el número de don Ramón en mi celular, que milagrosamente había recuperado la señal. Después de varios tonos, respondió: «Ernesto, ¿dónde diablos estás? Deberías haber llegado a Tijuana hace horas». Su voz sonaba preocupada y molesta a partes iguales. «Don Ramón», dije, mi voz quebrándose. «Algo pasó anoche, algo inexplicable. Necesito saber qué estoy transportando y necesito saber la verdad sobre mi padre y Santa Rosa de Lima». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Cuando don Ramón volvió a hablar, su voz había perdido toda dureza. «Ernesto, hijo, lo siento. Nunca quise que te vieras involucrado en esto. Tu padre, él me hizo prometer que te mantendría alejado». «¿De qué está hablando?», exigí, sintiendo cómo la ira comenzaba a reemplazar al miedo. «Tu padre era un buen hombre, Ernesto, pero cometió errores terribles. Santa Rosa de Lima, lo que pasó allí hace 40 años, él estaba involucrado y ahora parece que el pasado ha vuelto para cobrarse su deuda». Un relámpago iluminó el cielo, seguido por el estruendo de un trueno. La lluvia comenzó a caer con fuerza, golpeando el parabrisas como si quisiera atravesarlo. «¿Qué pasó en Santa Rosa de Lima?», pregunté, temiendo la respuesta. Don Ramón suspiró pesadamente. Era un pueblo pequeño, olvidado por Dios y por el gobierno, pero tenía algo que muchos codiciaban: una mina de plata. Tu padre formaba parte de un grupo de policías corruptos que hicieron un trato con una empresa minera. Tenían que limpiar el pueblo para que la empresa pudiera tomar control de la mina. Mi estómago se revolvió. Limpiar. Fue una masacre, Ernesto. Mujeres, niños, ancianos. Nadie se salvó. Tu padre nunca se perdonó por lo que hizo. Pasó el resto de su vida tratando de expiar sus pecados. Las piezas comenzaron a encajar en mi mente. El collar, la carga misteriosa, la maldición del pueblo. Todo estaba conectado. «¿Qué hay en el tráiler, don Ramón?», pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. «Los restos de las víctimas de Santa Rosa de Lima. Tu padre los recuperó a lo largo de los años. Quería devolverlos a su lugar de descanso, pero murió antes de poder hacerlo. Yo decidí continuar su misión». La revelación me golpeó como un puñetazo. Estaba transportando los huesos de las personas que mi padre había ayudado a asesinar, personas que ahora buscaban venganza. De repente, el motor del tráiler comenzó a fallar. Las luces del tablero parpadearon y el vehículo comenzó a perder velocidad. «Don Ramón, algo está pasando». «El tráiler», comencé a decir, pero la llamada se cortó.
El tráiler se detuvo por completo en medio de la carretera desierta. La lluvia caía con fuerza, creando una cortina de agua que hacía imposible ver más allá de unos metros. Y entonces lo vi. En medio de la lluvia, una figura comenzó a materializarse. Era la anciana de Santa Rosa de Lima, pero ahora su apariencia era aún más terrorífica. Su piel estaba gris y putrefacta, sus ojos brillaban con un fuego sobrenatural y su boca, abierta en una sonrisa macabra, revelaba hileras de dientes afilados. «Es hora de pagar, Ernesto Vega». Su voz resonó en mi cabeza, ahogando incluso el sonido de la tormenta. Detrás de ella, decenas de figuras espectrales comenzaron a aparecer. Hombres, mujeres y niños, todos con los rostros contorsionados por el dolor y la ira. Se acercaban lentamente al tráiler, sus manos extendidas como garras. El pánico me invadió. Intenté arrancar el motor, pero era inútil. Estaba atrapado, a merced de los espíritus vengativos de Santa Rosa de Lima. La anciana llegó a la puerta del conductor. Su mano, más parecida a una garra que a una mano humana, se alzó para tocar la ventana. «Tu padre nos quitó la vida», dijo, su voz resonando en mi mente. «Ahora tú nos la devolverás». En ese momento supe que mi destino estaba sellado. La deuda de sangre de mi padre finalmente sería saldada, y yo era el precio a pagar. El peaje del infierno. Mi nombre es Miguel Ángel Ramírez y soy trailero desde hace más de 20 años. He recorrido todas las carreteras de México, desde Tijuana hasta Cancún, y creía haberlo visto todo. Pero esa noche, en esa solitaria carretera del norte del país, estaba a punto de enfrentarme a algo que desafiaría todo lo que creía saber sobre la realidad. El reloj del tablero marcaba las 3:17 de la madrugada. Faltaban aún varias horas para llegar a mi destino y el cansancio me estaba ganando la batalla. Decidí que era hora de buscar un lugar para descansar. Sabía que había una gasolinera a unos kilómetros más adelante donde podría estacionar el camión y dormir un par de horas. Mientras avanzaba por la carretera, noté algo extraño en el horizonte. Una luz tenue y rojiza parecía flotar en la distancia. Al principio pensé que era el reflejo de las luces traseras de otro vehículo, pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que era algo más. La luz provenía de una caseta de cobro que no recordaba haber visto antes en esa ruta. Era extraño, porque conocía esa carretera como la palma de mi mano. Había pasado por allí cientos de veces y nunca antes había visto una caseta en ese lugar. Disminuí la velocidad mientras me acercaba. La caseta parecía salida de otra época. Su estructura era de madera vieja y desgastada, y la pintura desconchada le daba un aspecto lúgubre y abandonado. Sin embargo, la luz roja que emanaba de su interior indicaba que estaba en funcionamiento. Detuve el camión frente a la ventanilla. El silencio era absoluto. Ni siquiera se escuchaba el zumbido de los insectos nocturnos. Un escalofrío recorrió mi cuerpo mientras esperaba que alguien apareciera para cobrar el peaje. Después de unos segundos que parecieron eternos, una figura se materializó detrás del cristal. Era un hombre alto y delgado, vestido con un uniforme negro que contrastaba con su piel pálida. Su rostro estaba oculto por las sombras, pero pude distinguir el brillo de sus ojos, que parecían reflejar la luz roja del interior de la caseta. «Buenas noches, señor», dijo el cobrador con una voz profunda y rasposa. «Son 666 pesos, por favor». El precio me pareció absurdo. Nunca había pagado tanto por un peaje en toda mi carrera como trailero. Además, ¿quién cobraba una cantidad tan específica? «Disculpe», respondí, «pero creo que debe haber un error. Nunca he visto esta caseta antes y el precio es demasiado alto». El cobrador inclinó ligeramente la cabeza y por un momento la luz roja iluminó su rostro. Lo que vi me heló la sangre. Su piel no era simplemente pálida, sino de un blanco cadavérico. Sus ojos eran completamente negros, sin pupila ni iris,
y su boca se curvaba en una sonrisa que mostraba dientes afilados como cuchillas. «No hay error, Miguel Ángel», dijo, pronunciando mi nombre con un tono que me hizo estremecer. «Este es un peaje especial y el precio es justo por lo que estás a punto de experimentar». El pánico se apoderó de mí. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Y a qué se refería con lo que estás a punto de experimentar? Mi instinto me gritaba que arrancara el camión y huyera de allí lo más rápido posible. Pero algo me mantenía paralizado, incapaz de moverme o apartar la mirada de aquellos ojos negros y vacíos. «No tengo tanto efectivo conmigo», logré balbucear buscando una excusa para salir de allí. La sonrisa del cobrador se ensanchó aún más, mostrando una hilera interminable de dientes afilados. «Oh, no te preocupes por el dinero, Miguel Ángel. Aceptamos otras formas de pago». En ese momento, la realidad a mi alrededor comenzó a distorsionarse. El aire se volvió denso y caliente, como si estuviera respirando vapor. Las sombras a mi alrededor parecían cobrar vida, moviéndose y retorciéndose de manera antinatural. El cobrador extendió una mano pálida y huesuda a través de la ventanilla. Sus dedos eran largos y terminaban en uñas negras y afiladas. «Dame tu mano, Miguel Ángel. Es hora de pagar el peaje». Mi cuerpo se movió contra mi voluntad. Era como si una fuerza invisible me controlara. Lentamente, extendí mi mano hacia la suya. En el momento en que nuestras pieles se tocaron, sentí un dolor indescriptible, como si mi alma estuviera siendo arrancada de mi cuerpo. Un grito desgarrador escapó de mi garganta mientras imágenes terribles inundaban mi mente. Vi muerte, destrucción y sufrimiento en formas que nunca había imaginado. Escuché los lamentos de almas torturadas y sentí el calor abrasador de las llamas del infierno. No sé cuánto tiempo duró esa agonía. Podrían haber sido segundos o siglos. Cuando finalmente recuperé el sentido, me encontré tendido en el asiento de mi camión, empapado en sudor frío y temblando incontrolablemente. La caseta de cobro había desaparecido. Frente a mí solo se extendía la carretera oscura y vacía. El reloj del tablero marcaba las 3:18 de la madrugada. Solo había pasado un minuto desde que me había detenido. Con manos temblorosas, encendí el motor y pisé el acelerador a fondo, alejándome lo más rápido posible de aquel lugar maldito. Mi mente luchaba por procesar lo que acababa de experimentar. ¿Había sido real o solo una alucinación producto del cansancio y las largas horas de carretera? Pero entonces noté algo en mi mano derecha, la que había tocado al cobrador. En la palma, marcada como si hubiera sido grabada con fuego, había una pequeña cicatriz en forma de tridente. Esa noche cambió mi vida para siempre. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos, veo esos ojos negros y esa sonrisa llena de dientes afilados. Y en mis pesadillas, escucho esa voz rasposa que me recuerda que algún día tendré que pagar el resto del peaje. Los días siguientes a ese encuentro fueron un tormento. No podía dormir, y cuando lo hacía, despertaba gritando, empapado en sudor frío. Las imágenes de lo que había visto en ese breve instante de contacto con el cobrador me perseguían constantemente. Intenté convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación, del cansancio acumulado tras tantas horas de conducción. Pero la marca en mi mano era una prueba innegable de que algo había sucedido esa noche en la carretera. Una semana después del incidente, decidí que no podía seguir así. Necesitaba respuestas y sabía que no las encontraría quedándome en casa, atormentado por el miedo y la incertidumbre. Así que hice lo único que sabía hacer. Volví a la carretera. Mi plan era simple: recorrer la misma ruta a la misma hora, con la esperanza de encontrar de nuevo esa caseta de cobro infernal. Una parte de mí temía lo que pudiera suceder si la encontraba, pero otra parte, más fuerte, necesitaba saber la verdad. Esa noche, mientras conducía por la oscura carretera,
Sentía cómo cada kilómetro aumentaba mi ansiedad. Mis ojos escrutaban constantemente el horizonte, buscando esa luz rojiza que había visto aquella vez. Las horas pasaban y no había señales de la caseta. Comencé a pensar que tal vez había imaginado todo, que quizás el estrés y el cansancio me habían jugado una mala pasada. Pero entonces, justo cuando el reloj marcaba las 3:17, la vi. Allí estaba, exactamente como la recordaba. La misma estructura desvencijada, la misma luz roja emanando de su interior. Mi corazón latía con tanta fuerza que podía escucharlo por encima del rugido del motor. Esta vez, en lugar de detenerme frente a la ventanilla, estacioné el camión a unos metros de distancia. Necesitaba enfrentarme a esto cara a cara, fuera de la cabina de mi vehículo. Con piernas temblorosas, bajé del camión y me acerqué a la caseta. El silencio era absoluto, como si el mundo entero contuviera la respiración. Cuando llegué a la ventanilla, no había nadie detrás del cristal. «¿Hola?», llamé, mi voz sonando débil y asustada incluso a mis propios oídos. No hubo respuesta, solo el silencio y esa luz roja que parecía latir como un corazón enfermo. Armándome de valor, rodeé la caseta buscando una puerta. La encontré en la parte trasera, una puerta de madera vieja con una manija de hierro oxidado. Sin pensarlo 2 veces la abrí. El interior de la caseta era mucho más grande de lo que parecía desde fuera. Era como si hubiera entrado en una enorme caverna. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños que parecían moverse y cambiar cuando los miraba directamente. El suelo era de tierra negra y humeante, y el aire estaba cargado de un olor a azufre que me revolvió el estómago. En el centro de la habitación había un escritorio antiguo, y sentado tras él estaba el cobrador. Su aspecto era aún más aterrador de lo que recordaba. Su piel blanca parecía brillar con una luz propia en la penumbra, y sus ojos negros me miraban con una mezcla de diversión y hambre. «Bienvenido de nuevo, Miguel Ángel», dijo con esa voz que parecía salir de las profundidades del infierno. «Sabía que volverías». «¿Quién eres?», logré preguntar, luchando contra el impulso de salir corriendo. «¿Qué es este lugar?». El cobrador se levantó lentamente. Su figura parecía crecer y llenar toda la habitación. «Creo que ya sabes quién soy, Miguel Ángel. Y en cuanto a este lugar, digamos que es una parada entre tu mundo y el mío». Un escalofrío recorrió mi cuerpo al comprender la implicación de sus palabras. «Eres el diablo», susurré. Su risa resonó en la caverna, haciendo temblar las paredes. Diablo, Lucifer, Satanás. He tenido muchos nombres a lo largo de los siglos, pero prefiero que me llames simplemente el cobrador. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, sintiendo cómo el miedo se mezclaba con una extraña fascinación. El cobrador rodeó el escritorio y se acercó a mí. Podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, un calor antinatural que parecía quemar mi alma. «Quiero lo mismo que quiero de todos los que pasan por mi caseta, Miguel Ángel. Quiero hacer un trato». «¿Un trato?», repetí, confundido. «Sí, un trato. Verás, esa noche pagaste solo una parte del peaje, 666 pesos. Una suma simbólica, por supuesto. El verdadero precio es mucho más alto». Sentí como el pánico se apoderaba de mí. «No tengo nada que ofrecerte», dije retrocediendo. El cobrador sonrió, mostrando esos dientes afilados que poblaban mis pesadillas. «Oh, pero sí lo tienes, Miguel Ángel. Todos tienen algo que ofrecer. Algunos me dan su alma, otros su humanidad. Pero de ti quiero algo diferente». Se acercó aún más y sentí cómo su aliento caliente rozaba mi oído cuando susurró: «Quiero que seas mi mensajero». «¿Tu mensajero?», pregunté sin entender. «Sí, verás, hay muchas almas en esas carreteras que recorres, almas perdidas, almas desesperadas, almas que estarían dispuestas a hacer un trato.
Quiero que las traigas a mí. La propuesta me horrorizó. No puedo hacer eso. No puedo condenar a otras personas. El cobrador retrocedió, su sonrisa desvaneciéndose. ¿No puedes o no quieres? Piénsalo bien, Miguel Ángel. Si aceptas, te daré poder más allá de tus sueños más salvajes. Riquezas, fama, la habilidad de ver el futuro. Todo eso puede ser tuyo. Por un momento me sentí tentado. La idea de tener todo lo que siempre había deseado era seductora. Pero entonces pensé en todas las personas inocentes que sufriran si aceptaba su oferta. No, dije finalmente, sorprendiéndome a mí mismo con la firmeza de mi voz. No lo haré. El rostro del cobrador se contorsionó en una mueca de furia. Las paredes de la caverna comenzaron a temblar y el suelo bajo mis pies se agrietó, dejando escapar vapor y un olor nauseabundo. «Tonto», rugió el cobrador, su voz haciendo eco en la caverna. «No tienes idea de lo que estás rechazando». Sentí como una fuerza invisible me levantaba del suelo y me arrojaba contra la pared. El impacto me dejó sin aliento y por un momento pensé que iba a morir allí mismo. Pero entonces, justo cuando creía que todo estaba perdido, recordé algo que mi abuela solía decirme cuando era niño. Una oración para protegerse del mal. Con la poca fuerza que me quedaba, comencé a recitar las palabras: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. El efecto fue inmediato. El cobrador retrocedió como si mis palabras lo quemaran. La caverna comenzó a desmoronarse a su alrededor y la luz roja parpadeó violentamente. Aprovechando su momentánea distracción, me levanté y corrí hacia la puerta sin dejar de recitar la oración. «Esto no ha terminado, Miguel Ángel», rugió el cobrador detrás de mí. «Volveremos a encontrarnos». Salí de la caseta y corrí hacia mi camión. El suelo temblaba bajo mis pies y escuché un rugido ensordecedor que parecía venir de las entrañas de la tierra. Sin mirar atrás, arranqué el motor y pisé el acelerador a fondo. En el espejo retrovisor vi cómo la caseta se derrumbaba sobre sí misma, engullida por un vórtice de llamas y oscuridad. La carretera detrás de mí se agrietaba y se hundía, como si el infierno mismo estuviera tratando de tragársela. Conduje durante horas sin detenerme, el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Cuando finalmente me atreví a parar en una gasolinera, el sol ya estaba saliendo. Parecía una mujer normal de mediana edad, claramente asustada y aliviada de haber encontrado ayuda, pero no podía bajar la guardia. «¿Hacia dónde se dirige?», pregunté, sin arrancar aún el camión. «Al siguiente pueblo», respondió ella. «Solo necesito llegar a un teléfono para llamar a una grúa». Asentí lentamente. Algo no encajaba. Su historia era perfectamente plausible, pero mis instintos, agudizados por mis experiencias pasadas, me decían que había algo más. «Antes de continuar», dije, mirándola fijamente, «necesito que me responda una pregunta». La mujer me miró, confundida. «Por supuesto, ¿qué quieres saber?». Tomé aire profundamente y recité una de las oraciones que Elena me había enseñado, una que supuestamente revelaba la verdadera naturaleza de los seres sobrenaturales. La reacción fue inmediata. Los ojos de la mujer se volvieron completamente negros y su rostro se contorsionó en una mueca de furia sobrenatural. «Tonto», rugió con una voz que no era humana. «Has desperdiciado tu última oportunidad». Antes de que pudiera reaccionar, la criatura que se hacía pasar por mujer se abalanzó sobre mí. Sus manos, ahora terminadas en garras afiladas, buscaban mi garganta. Luché desesperadamente, tratando de alcanzar el amuleto de protección que llevaba colgado al cuello. En medio del caos, escuché una voz familiar. Era el cobrador, su risa resonando en mi cabeza. «Te lo advertí, Miguel Ángel», dijo. «Ahora verás lo que les sucede a los que rechazan mi generosidad».
La criatura seguía atacando y yo sentía que mis fuerzas se agotaban. En un último esfuerzo desesperado, logré agarrar el amuleto y presionarlo contra la frente de mi atacante. Un chillido ensordecedor llenó la cabina del camión. La criatura retrocedió, su cuerpo retorciéndose de manera antinatural. Ante mis ojos, comenzó a desintegrarse, convirtiéndose en una nube de humo negro que se disipó en el aire. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me quedé allí, jadeando, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Lentamente, la realidad de la situación me golpeó. Había sobrevivido a otro ataque del cobrador. Con manos temblorosas, arranqué el camión y continué mi viaje. Sabía que esto no había terminado. El cobrador seguiría intentando reclamar mi alma y yo tendría que estar siempre alerta, siempre preparado. Mientras conducía por la carretera oscura, me di cuenta de que mi vida había cambiado para siempre. Ya no era solo un trailero. Me había convertido en un guerrero en una batalla sobrenatural que se libraba en las sombras de las carreteras de México. Y aunque el miedo seguía ahí, también había una nueva determinación. No solo lucharía por mi propia alma, sino que haría todo lo posible por proteger a otros de caer en las garras del cobrador. La carretera se extendía ante mí, oscura e incierta. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí preparado para enfrentar lo que viniera. El viaje apenas comenzaba y tenía la sensación de que aún me esperaban muchas más aventuras y peligros en el camino. Me miré en el espejo del baño y apenas me reconocí. Mi cabello se había vuelto completamente blanco y había nuevas arrugas en mi rostro, como si hubiera envejecido años en una sola noche. La marca en mi mano, sin embargo, había desaparecido. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y dudas. Una parte de mí quería olvidar todo lo sucedido, volver a mi vida normal y convencerme de que todo había sido una pesadilla. Pero sabía que eso era imposible. Lo que había visto y experimentado era real, y tenía la sensación de que mi encuentro con el cobrador no sería el último. Decidí tomar un tiempo libre del trabajo. Necesitaba aclarar mi mente y, más importante aún, buscar respuestas. Comencé a investigar, sumergiéndome en libros de ocultismo y folclore. Visité iglesias y consulté a sacerdotes, buscando alguna explicación para lo que me había sucedido. Fue durante una de estas investigaciones que conocí a Elena, una experta en fenómenos paranormales. Al principio, era escéptica sobre mi historia, pero cuando le mostré las fotos de mi cabello blanco y le conté detalles que solo alguien que hubiera experimentado algo así podría saber, comenzó a creerme. Elena me explicó que lo que había encontrado era lo que algunas culturas llaman un cruce de caminos, un lugar donde el velo entre nuestro mundo y el más allá es más delgado. El cobrador, según ella, era una entidad que se aprovechaba de estas grietas en la realidad para hacer tratos con los vivos. Pero rechazaste su oferta, dijo Elena, mirándome con una mezcla de asombro y preocupación. Eso es algo que muy pocos han logrado hacer. El problema es que ahora estás en su radar. No se dará por vencido tan fácilmente. Sus palabras confirmaron mis temores. Sabía que el cobrador volvería y esta vez estaría preparado. Con la ayuda de Elena, comencé a aprender métodos de protección espiritual, amuletos, oraciones, rituales de purificación. Me sumergí en un mundo que antes habría considerado pura superstición, pero después de lo que había visto, estaba dispuesto a creer en cualquier cosa que pudiera mantenerme a salvo. Meses después, me sentí lo suficientemente fuerte como para volver a la carretera. El miedo seguía ahí, agazapado en el fondo de mi mente, pero ya no me paralizaba. Cada vez que pasaba por un tramo solitario de carretera, cada vez que veía una luz extraña en la distancia, me preparaba para un posible encuentro. Fue en uno de estos viajes cuando sucedió.
Estaba atravesando un paso de montaña en una noche tormentosa cuando, de repente, mis faros iluminaron una figura en medio de la carretera. Era una mujer, empapada por la lluvia, haciendo señas para que me detuviera. Mi primer instinto fue seguir de largo. Después de todo lo que había pasado, no confiaba en las apariencias, pero algo en la expresión desesperada de la mujer me hizo dudar. ¿Y si realmente necesitaba ayuda? ¿Me había vuelto tan paranoico que ya no podía ayudar a alguien en apuros? Con el corazón en la garganta, detuve el camión. La mujer se acercó corriendo y golpeó la puerta del pasajero. La abrí, preparándome para lo peor. «Gracias a Dios», exclamó la mujer, subiendo rápidamente. «Mi coche se averió unos kilómetros atrás y no hay señal de teléfono aquí. Pensé que tendría que pasar la noche en la carretera». La observé cuidadosamente mientras se acomodaba en el asiento. La dama de la carretera. Había sido un día agotador de manejo. Mis párpados se sentían pesados y mis músculos estaban doloridos por horas al volante. Justo cuando estaba a punto de detener el camión en una estación de servicio, la vi. Era una mujer hermosa, de cabello oscuro y ojos cautivadores, parada justo al borde de la carretera, con el brazo extendido en señal de necesitar transporte. No pude resistir detenerme y ofrecerle subir. Algo en su mirada me hipnotizaba, haciéndome incapaz de pensar con claridad. Sin mediar palabra, ella subió al asiento del acompañante y cerró la puerta. A medida que reanudaba la marcha, un escalofrío recorrió mi espalda. Algo en ella parecía diferente. Sus movimientos eran demasiado fluidos, casi inhumanos, y su piel tenía un tono pálido y cetrina que no parecía natural. Traté de ignorar esas señales, convenciéndome de que eran solo imaginaciones mías. A medida que nos internábamos en la oscuridad de la carretera solitaria, ella comenzó a hablar. Su voz era hipnótica, casi musical, y me encontré a mí mismo perdiéndome en ella, incapaz de concentrarme en la conducción. De repente, ella posó su mano sobre mi muslo y sentí una descarga eléctrica recorrer mi cuerpo. Sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural y supe en ese momento que algo andaba terriblemente mal. Intenté mantener el control del vehículo, pero era como si una fuerza invisible me impidiera concentrarme. Sentía que me estaba hundiendo en un abismo sin fondo, arrastrado por la mirada cautivadora de aquella mujer. A medida que nos adentrábamos más en la oscuridad, la sensación de peligro crecía. Sentía que algo acechaba en las sombras, observándonos, esperando el momento oportuno para atacar. Entonces, ella comenzó a transformarse. Su piel se arrugó y se volvió grisácea. Sus rasgos se distorsionaron en una mueca aterradora. Supe entonces que no era humana, sino una criatura sobrenatural que había estado jugando conmigo desde el principio. Grité desesperadamente, tratando de mantener el control del camión, pero era inútil. Aquella cosa me había arrebatado por completo y no había nada que pudiera hacer para evitar mi destino. Mientras el camión se salía de la carretera y se precipitaba hacia el abismo, supe que mi vida había llegado a su fin. Y en ese momento, mientras caía hacia la oscuridad, me di cuenta de que había sido víctima de la más mortal de las citas. El camión se precipitaba hacia el abismo y yo sabía que no había escapatoria. Aquella criatura sobrenatural me había engañado por completo y ahora me arrastraba hacia mi perdición. Cerré los ojos, esperando el impacto final, pero este nunca llegó. En su lugar sentí un tirón repentino y me encontré levitando en el aire, como si algo me hubiera atrapado. Abrí lentamente los ojos y lo que vi me heló la sangre. La criatura ya no tenía forma humana, sino que se había transformado en un ser alado, con garras afiladas y ojos brillantes como brasas. Me arrastraba a través del aire, alejándonos cada vez más de la carretera y adentrándonos en la oscuridad de la noche. Traté de luchar, de gritar, pero era inútil.
Aquella cosa tenía un control absoluto sobre mí y no podía hacer nada para escapar. A medida que nos alejábamos, pude vislumbrar a lo lejos una enorme estructura, una especie de torre o castillo que se elevaba imponente en medio de la nada. Supe entonces que ese era nuestro destino, el lugar donde aquella criatura me llevaría a mi perdición. Conforme nos acercábamos, pude ver que la estructura estaba hecha de piedra gris y que parecía estar abandonada y en ruinas, pero a medida que nos aproximábamos noté que había algo siniestro en ella, algo que me llenaba de terror. Finalmente, la criatura me arrojó dentro de una de las ventanas de la torre y caí pesadamente sobre un suelo de piedra fría. Traté de levantarme, pero mis fuerzas me habían abandonado por completo. Fue entonces cuando escuché un sonido espantoso, un aullido ensordecedor que parecía provenir de las mismas entrañas de aquel lugar maldito. Supe entonces que no estaba solo, que algo más me acechaba en esa oscuridad, algo que ansiaba devorarme. Mientras intentaba arrastrarme hacia la salida, sentí que algo me agarraba del tobillo. Miré hacia abajo y lo que vi me paralizó del terror. Una mano huesuda y esquelética, emergiendo de las sombras, se aferraba a mí con una fuerza sobrenatural. Grité desesperadamente, pero nadie podía oírme. Estaba atrapado en esa torre maldita, a merced de aquella criatura y de todo lo que habitaba en sus siniestras entrañas. Mi destino estaba sellado y no había nada que pudiera hacer para escapar. Grité con todas mis fuerzas, pero el sonido se perdía en la inmensidad de aquella torre maldita. La mano esquelética se aferraba a mi tobillo con una fuerza sobrenatural, arrastrándome cada vez más hacia las sombras. Desesperadamente traté de liberarme, de patear y empujar, pero era inútil. Aquella criatura tenía un control absoluto sobre mí y no parecía tener intenciones de soltarme. A medida que me hundía en la oscuridad, pude vislumbrar formas retorcidas y aterradoras que se movían entre las sombras. Eran criaturas demoníacas, de aspecto repulsivo y ojos brillantes como ascuas, que parecían acechar y observar cada uno de mis movimientos. El miedo me paralizaba y sentía que el corazón me iba a estallar en el pecho. ¿Qué clase de lugar maldito era este? ¿Qué horrorosas bestias habitaban en sus recovecos? Finalmente, la mano esquelética me arrastró hacia un pasillo oscuro y tenebroso. A medida que avanzábamos pude distinguir más y más de aquellas criaturas que me observaban con ojos hambrientos y llenos de malicia. El aire se volvía cada vez más denso y pesado, casi como si me costara respirar. Sentía que la vida se me escapaba, que mi fuerza se desvanecía a cada paso que daba. Entonces, al final del pasillo, vi una puerta imponente, tallada con símbolos y figuras espeluznantes. La mano esquelética me arrastró hacia ella y pude sentir una presencia maligna y abrumadora que emanaba de ese lugar. Cuando la puerta se abrió, un escalofrío recorrió mi espalda. La habitación era vasta y circular, con paredes cubiertas de extraños murales y símbolos arcanos. En el centro se erguía un altar de piedra y sobre él una figura encapuchada y siniestra. Supe en ese momento que mi final había llegado. Estaba a merced de esa criatura y de todo lo que habitaba en esa torre maldita. No había escapatoria, y lo único que me aguardaba era un destino peor que la muerte. Mientras la figura encapuchada se acercaba a mí, con los brazos extendidos en un gesto macabro, no pude evitar pensar en todo lo que había perdido. Mi vida, mi libertad. Todo había sido arrebatado por esa maldita criatura de la carretera. Y ahora, en las entrañas de esa torre de pesadilla, me enfrentaba a mi perdición final, sin poder hacer nada para evitarlo. Mientras la figura encapuchada se acercaba a mí, sentí que un terror absoluto se apoderaba de cada fibra de mi ser. Sus movimientos eran lentos y deliberados, como si supiera que no tenía a dónde huir. Traté de gritar, de suplicar por mi vida, pero mi voz se había desvanecido. Estaba completamente indefenso,
a merced de esa criatura siniestra y de todo lo que habitaba en esa maldita torre. Cuando la figura estuvo frente a mí, pude ver que sus ojos brillaban con una luz sobrenatural, como si estuvieran poseídos por una fuerza maligna. Extendió una mano huesuda y esquelética hacia mi rostro, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. En ese momento, supe que todo había terminado. Esa criatura iba a sellar mi destino, a condenarme a una eternidad de sufrimiento y desesperación. No había nada que pudiera hacer para evitarlo. Cerré los ojos, esperando el golpe final, pero en su lugar sentí un toque gélido y siniestro en mi frente. La figura encapuchada estaba realizando un ritual, invocando fuerzas oscuras y antiguas. Instantáneamente sentí que una energía abrumadora se apoderaba de mí, como si una fuerza invisible me arrastrara hacia la oscuridad. Mi cuerpo se retorció y convulsionó, y un dolor indescriptible se apoderó de cada rincón de mi ser. Grité, pero mi voz se perdía en el eco de aquella cámara maldita. Sentía que mi alma se desgarraba, que la oscuridad me consumía por completo. Era como si esa criatura estuviera arrancando mi humanidad, transformándome en algo más. Poco a poco, perdí la noción del tiempo y del espacio. Ya no era consciente de nada más que del sufrimiento que me atormentaba. Había caído en un abismo sin fondo y ya no había esperanza de escapar. Cuando finalmente el ritual terminó, abrí los ojos, pero ya no era el mismo. Ahora era una criatura demoníaca, condenada a vagar por la eternidad en las sombras de esa maldita torre. Mi destino estaba sellado, y no había nada que pudiera hacer para recuperar mi humanidad perdida. Esa había sido la más mortal de las citas, y yo había sido su víctima. Ahora era uno con las fuerzas oscuras que habitaban ese lugar, destinado a servir a la criatura que me había arrebatado todo.